participar en este encuentro de justicia legítima. Personalmente, bueno, he podido escuchar con atención la mesa anterior y tal vez el enfoque que yo voy a dar al tema va a ser buscar alguna explicación de algunos de los aspectos que se analizaron en la mesa anterior. Y en primer lugar, desde mi lugar de docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, principalmente plantear un enfoque desde el punto de vista general para el análisis del derecho y del Poder Judicial desde la teoría crítica del derecho. La teoría crítica del derecho tiene dos paradigmas fundamentales que son reconocer a la ley como un discurso del poder y como una forma de construcción social. En ese contexto, fundamentalmente no solamente hablamos de que la ley es consecuencia del lugar del poder formal que representa el Estado, sino desde los debates, las pujas y las confrontaciones de un poder real, que es el poder económico desde un punto de vista estructural, un poco lo que marcaba el doctor Slokar en la presentación anterior, cuando hablaba de la tiranía o la dictadura financiera. Y evidentemente en ese contexto es que además se produce el orden normativo que tiene como contrapartida una construcción social que en general es de mayor importancia cuanto más desplazados del sistema capitalista están los que procuran ser beneficiados por ese orden normativo. Generalmente se ha caracterizado, y en materia de derechos humanos lo podemos señalar como un ejemplo, la lucha constante desde la dictadura en adelante ha llevado, digamos, a la posibilidad de materializar el juicio y castigo frente al terrorismo de Estado. Si esa participación social, esa construcción social no hubiera existido, no solamente durante la dictadura y en los primeros años de la democracia, sino a posteriori, cuando se sancionaron las leyes de punto final, obediencia de vida e indultos, si no se hubiera generado como fue una creación procesal, que fueron los juicios por la verdad, que también fueron más que una construcción jurídica, una construcción militante para la obtención de la verdad, y luego la materialización de la continuidad de los juicios penales, evidentemente esto refleja claramente este segundo aspecto que quiero señalar como construcción social en el campo del derecho. ¿Cuáles son las dos características fundamentales que hacen al poder del derecho en general? En general son dos: universalidad y neutralidad. Es decir, si uno lee la Constitución, artículo 14, dice todos los habitantes gozan de los siguientes derechos, de acuerdo a la legislación. Abarca a todos, es universal y es neutro porque no refiere a nadie en particular. Aunque nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, que todos los años hay iniciativas a fin de que niños, niñas y adolescentes de barrios periféricos conozcan la costa marplatense, es decir, pongan los pies en el agua, a pesar de que ese derecho a transitar, digámoslo así, está abierto a todo el mundo. Entonces justamente lo que pretende de algún modo la teoría crítica es poner en tela de juicio esta universalidad y esta neutralidad. Recién cuando el doctor Slokar hablaba de justicia legítima y la persecución que justicia legítima en forma sistemática sufre, yo digo, el peor pecado de justicia legítima fue justamente la ruptura con la neutralidad. Es decir, el orden jurídico y sobre todo el poder judicial aparece como un poder neutro, que no está en contra de nadie en particular y que en última instancia tampoco favorece a nadie en particular. Pero cuando uno introduce, digamos, conceptos ideológicos, políticos, respecto a la interpretación, de lo cual yo me voy a referir posteriormente, esa neutralidad se rompe. Y sabemos perfectamente, de alguna manera también como lo describió muy bien el doctor Mayer,
la lucha interna en esa interpretación que hay dentro del Poder Judicial. Dentro de ese contexto hay algunos elementos que yo deseo caracterizar como para ir llevando a la temática y sobre todo a un aspecto. Yo sigo fundamentalmente a Pierre Bourdieu en el análisis del campo jurídico, que es que las relaciones de poder social se transfieren a las relaciones de poder en el campo jurídico. ¿Cuál es la disciplina jurídica más importante dentro de la formación de un abogado? El derecho civil. El derecho civil está permanentemente presente en todo el desarrollo de la carrera, desde la parte general hasta contrato, obligaciones, ¿Qué defiende el derecho civil? La propiedad privada. Es decir, el eje del derecho civil es la propiedad privada. Entonces, en ese contexto, fundamentalmente, lo que estamos diciendo es que ese derecho civil tiene, a su vez, dentro del campo jurídico, una mayor jerarquía que otras disciplinas. Aún la disciplina del derecho constitucional, aunque digamos en teoría que es ley suprema. Pero en la formación del profesional del derecho, el derecho constitucional es un cuatrimestre. Es decir, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede primero que hay un orden jerárquico dentro del campo jurídico y que a la vez lo que Bourdieu dice, eso representa una homología, es decir, los sectores de poder se vinculan con los representantes o abogados de poder y los sectores y las normas o las disciplinas como el derecho social generalmente representa ¿a qué sectores? A los sectores débiles y desplazados de ese mundo jurídico. ¿Y cómo se refleja esta debilidad? Bueno, lo vimos claramente en el neoliberalismo menemista. Estuvimos a un ápice de volver del derecho del trabajo a la locación de servicios. Y a pesar de eso, hoy mantenemos lo que se llama el trabajo en negro, que es locación de servicios en relación de dependencia, en casi un 35% del total del campo laboral de la Argentina. Es decir, que aún esa transformación no se ha podido retornar al momento inicial, que podríamos decir en la década del 70, en el 73-74, donde una persona, por el solo hecho de poner su fuerza de trabajo a disposición de un tercero, estaba en relación de dependencia. Y el que tomaba el trabajo tenía que demostrar que era otra cosa. Hoy la situación se ha revertido. ¿Y se ha revertido por qué? Porque esa disciplina es una disciplina débil en el campo jurídico y que representa a los sectores débiles de la sociedad. Entonces, dentro de ese contexto, uno de los aspectos que me parecen importantes, que uno lo podría aplicar, yo en mi manual crítico de derechos humanos, en el prólogo, doy un ejemplo que es un ejemplo personal. Es decir, en general al abogado de derechos humanos se le exige que trabaje gratis. Si cobra, está mal. Ahora pídale a un abogado de quiebras o que hace un desalojo que trabaje gratis. De ninguna manera. ¿Por qué es esto? Porque ese defensor de derechos humanos representa sectores débiles de la sociedad, no a los sectores poderosos. Y al otro no se le reclama porque representa a esos sectores poderosos. Yo podría poner muchos ejemplos, pero voy a poner uno solo, que tiene que ver con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. La propiedad comunitaria existe en nuestra Constitución desde 1994 y nunca fue legislada. Cuando se pretendió legislar en el nuevo Código Civil y Comercial, es decir, en el proyecto Lorenzetti, se pretendió transformar la propiedad comunitaria en una forma de propiedad privada, es decir, como un derivado de la posesión. Cuando la jurisprudencia de la Corte Interamericana claramente ha señalado que la titularidad de la propiedad, y tal cual lo define nuestra Constitución, es tradicional.
dice las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces no habla de la posesión de la propiedad privada. Pero cuando eso, justamente porque los sectores afectados se opusieron, ¿cuál fue la solución? La propiedad comunitaria quedó para más adelante. Es decir, no está regulada en el Código Civil y Comercial actual, a pesar de que está en la Constitución desde 1994. ¿Por qué? Porque la hegemonía de la propiedad privada es central para el sistema capitalista. Ahora bien, otra cuestión para establecer esa misma diferencia. Lo que va a decir Bourdieu, sobre todo del campo jurídico, es que la interpretación hacia la historicidad de la norma. Es decir, la norma se va adecuando a los nuevos tiempos a través de la interpretación. Pero ¿qué hace? Sin afectar las relaciones estructurales existentes. Entonces, en general, ¿eso cómo es posible? A través de la codificación. ¿Cuál es la única disciplina que no está codificada sistemáticamente en la Argentina? El derecho del trabajo. Después el derecho civil, comercial, etc. Bueno, tiene toda una codificación que hace a que el intérprete, en última instancia, tenga que responder a reglas básicas que están vinculadas con esas relaciones estructurales. Y que por lo tanto lo único que hacen es actualizar la norma para que las relaciones estructurales sobrevivan. Ahora bien, otra cuestión fundamental en este contexto es, yendo un poco a lo que señaló muy bien el doctor Mayer, es el tema de la democratización del Poder Judicial. Yo aprendí una definición de democracia de un periodista, no de un docente universitario. Ese periodista se llamaba Pasquini Durán. Y en un artículo que sacó en página 12, decía que distribuir el poder es democracia, concentrar el poder es autoritarismo. Entonces, esto que se estaba debatiendo en la mesa anterior, que también planteó el doctor Mayer, es, si queremos democratizar el Poder Judicial, tenemos que distribuir el poder. Si concentramos el poder, ese poder no es un poder democrático, tiende al autoritarismo. Es decir, a esto que se señala, que son 5 los que fijan en última instancia el criterio final de interpretación de una norma, sobre todo el Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, cuando uno analiza el precedente Fontevecchia, del cual por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación no acepta una decisión reparatoria, porque en realidad lo que se trata es una reparación de un fallo violatorio de la Convención, que entonces tiene que ser dejado sin efecto. Ese es el sentido de la petición de la Corte Interamericana. En general lo que se está luchando es una cuestión política, una cuestión de soberanía, es decir, ¿quién tiene la última palabra? En realidad, la interpretación de la cuarta instancia es absoluta y totalmente forzada, porque la Corte Interamericana no pide la derogación porque es un tribunal superior que puede dejar sin efecto el del inferior, sino porque ese dispositivo, tal cual el sistema ya lo ha sostenido muchas veces, la Convención también se puede violar a través de las sentencias. Y si se puede violar a través de las sentencias, ese acto violatorio tiene que ser dejado sin efecto. De la misma manera que una persona está privada ilegalmente de su libertad porque sus derechos no fueron garantizados y entonces la consecuencia inmediata es que debe quedar en libertad, el fallo que vulnera la Convención tiene que ser dejado sin efecto. Pero a pesar de eso, se entra en un análisis que tiene que ver con un concepto vinculado con la cuestión de soberanía, es decir, ¿quién tiene la última palabra? En materia de derechos humanos, el tema de la soberanía, años atrás, era un tema de debate, porque lo primero que salió cuando se hablaba de incorporar los sistemas nacionales a los sistemas internacionales de protección, era límite a la soberanía. Ahora, nuestra Constitución Nacional tiene un límite concreto a la soberanía, pero que tiene que ver con las relaciones estructurales, es decir, lo que se llaman las uniones regionales.
2 incisos después, en el 75, inciso 24, dice que hacer acuerdos regionales significa ceder soberanía a órganos supranacionales. Y a pesar de eso no hay ningún escándalo. Es decir, la cuestión se acepta tranquilamente. Está bien, pero es para esa finalidad. Pero cuando se trató del tema de los derechos humanos, hubo una puja muy fuerte respecto a ese tema, y de algún modo esa puja justamente se revitaliza con este fallo de Fontevecchia de la Corte Suprema. Es decir, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién va a decir las cosas desde el lugar jurídico que está bien o está mal? Por otro lado, esos contextos, yo digo, a veces le digo a mis alumnos, porque uno podría pensar a veces, con los cambios jurisprudenciales o con las diferencias de criterio, uno podría pensar que Hitton de Nolasco se levantó de la cama del lado izquierdo durante muchos años y de golpe se le ocurrió levantarse del lado derecho. Y entonces cambió, tiene una perspectiva distinta. Pero en realidad esto tiene que ver con esas relaciones estructurales y esos cambios políticos que se van produciendo. Y por otro lado, a pesar de que la Corte ha establecido también en una interpretación forzada el tema de los 75 años como una forma de finalización del ejercicio judicial, porque han establecido que el juez debe pedir un nuevo acuerdo con el Senado, con lo cual es falso que no está en juego el tema de la estabilidad absoluta, porque la estabilidad absoluta tiene, entre otros elementos, el acuerdo del Senado como un elemento constitutivo de esa estabilidad. Si no hay acuerdo del Senado, no hay estabilidad. Si yo le exijo que haya un nuevo acuerdo, se está vulnerando el principio de estabilidad. Pero se dice que es lo vitalicio, que lo que está en juego es que no sea vitalicio, pero en realidad es una posición forzada. Pero a pesar de eso, el gobierno no apeló el amparo de Hitton del Nolasco. Es decir, la Corte cambió, pero Hitton sigue. Entonces eso también ayuda a comprender. Ayuda a comprender por qué las cosas pasan, por qué se falla de alguna manera y por qué la jurisprudencia evoluciona. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, hace una historicidad jurídica del tema del juicio y castigo al terrorismo de Estado, evidentemente cuando el 10 de diciembre de 1983 el poder militar no era el mismo del 25 de mayo del 2003, era otro. Y por lo tanto, también es entendible que determinadas acciones y determinadas decisiones políticas estuvieran fuertemente marcadas por ese contexto. El poder real. El poder real, claro. Marcado por el poder real. Que en ese momento lo tenía el poder militar. Es decir, que el poder militar había dejado formalmente el gobierno, para decirlo de alguna manera, pero no la conducción del Estado. Es decir, seguía queriendo influir en la conducción del Estado. Ahora bien, aun cuando se recuperó en el 2003 los juicios penales, la evolución además no fue lineal. Si ustedes hacen un análisis de la evolución de las causas penales, van a advertir claramente que eso se va a consolidar recién a partir del 2007 en adelante. Ahí van a empezar a consolidarse los juicios penales. Los casos anteriores son aislados. Es decir, el Checolás, el Berni, no sé, y después Vergés, sí, muy pocos casos. ¿Por qué? Porque en principio se especulaba con que el gobierno no siguiera. Esa era la realidad. Es decir, si dentro de 4 años se cambiaba, y bueno, ya íbamos a sacar el pie del acelerador y vamos a patear la pelota para adelante, porque en eso el Poder Judicial, a pesar de que, por ejemplo, la apropiación de niños, la sustitución de identidad, no estaban alcanzados por la obediencia debida, las causas penales de esa época avanzaban en forma de tortuga y nunca llegaban a ningún resultado. Entonces, ¿qué significaba? Bueno, el contexto lo que quería era la impunidad. Y había una impunidad real asegurada por la ley y una
impunidad institucional asegurada por la conducta de los jueces que, bueno, hacían como que pedían algo de vez en cuando para empujar un procedimiento, pero que no iban al fondo de la cuestión, no lo resolvían y evidentemente no tomaban determinaciones concretas. Entonces, yo creo que además, un poco para... hay situaciones en las cuales estas relaciones de poder a veces no pueden ser ocultadas. Uno de los problemas fundamentales actualmente, ¿cuáles son los límites al enjuiciamiento? Poder económico, jueces en funciones, profesionales, etc. Bueno, todos los que de algún modo tienen hoy un poder real. Esos que tienen un poder real, en realidad son los que no se pueden juzgar. Es decir, no es porque la ley no lo permite, porque los excluye, no. Simplemente porque son aquellos que tienen poder real y evidentemente son los que están impidiendo la posibilidad de ese avance. En general, vuelvo a insistir, esta relación es, con respecto al Poder Judicial y con respecto a la ley, una relación encubierta. No está a la vista. Pero muchas veces sale a la luz. Por ejemplo, no es la primera vez que en un debate desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, hay constitucionalistas que dicen, fustigando el activismo judicial, de que no se puede condicionar la política pública del Estado en materia de derechos a través de sentencias judiciales. Es decir, que están justamente marcando esa relación de poder. Es decir, ¿quién tiene el poder de decisión? ¿Quién tiene el poder de resolver la situación concreta? Por ejemplo, eso se traslada a la doctrina. Por ejemplo, si ustedes leen el caso del doctor Espota, por ejemplo, como constitucionalista, va a marcar ese límite, va a decir, señores, la política estatal la tiene que poner el Ejecutivo, el Legislativo, pero no el Judicial. No puede dar operatividad sobre ello. Es decir, en algunas ocasiones esas situaciones de poder se evidencian, pero en general permanecen encubiertas, no están a la vista. Hay que escudriñar un poco para darse cuenta de que sí tienen peso y sí influyen en las decisiones. Pero es evidente que en los procesos en general y por lo tanto en materia de derechos humanos en particular es bastante evidente. Esas relaciones de poder han marcado los avances y los retrocesos. Marcan los avances y los retrocesos que se van produciendo en el campo de los derechos humanos. Y yo creo que fundamentalmente eso es comprensible en la medida en que además se establece una conducta disciplinar que ya no necesita ningún tipo de justificación. Yo empiezo mis clases leyendo un comunicado que hizo el Colegio de Abogados en el 2009. En el 2009 hubo un hecho, un reclamo de unos trabajadores de una empresa pesquera de Mar del Plata que se llamaba Estrella de Mar, y en una quiebra que para quejarse por los años que habían pasado y no habían cobrado sus créditos laborales, habían puesto unos cajones, unos féretros con los nombres de los jueces y de las autoridades judiciales que habían llevado adelante ese proceso. ¿Y qué va a decir el Colegio de Abogados en esa oportunidad? Va a decir, los hombres de derecho, y particularmente los miembros del Poder Judicial con responsabilidades funcionales, no podemos seguir soslayando la alteración al orden que esos actos conllevan. Se hacía en la vía pública, debo aclarar. La situación descrita constituye, en la sumatoria de circunstancias, un agravio a las instituciones, un ataque a la función judicial y a la actividad de profesionales auxiliares de la justicia, y una obstrucción al derecho de los justiciables que no puede ser consentida. Mucho menos, y acá es lo que me interesa, mucho menos podemos los hombres del derecho eludir las formas y los medios a los que todos y cada uno de nosotros debemos ajustar nuestras conductas y acciones,
y que implican ineludiblemente el respeto de la ley, el debido proceso judicial, sus tiempos y el acatamiento de sus resoluciones firmes. Es decir, si usted es abogado, no se queje en la calle, porque entonces deja de serlo. Muchas gracias.